Bien, antes de empezar a resolver problemas, hay algunas cosas que hay que saber. Por ejemplo, lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces, estos solo son nombres que reciben los ángulos dependiendo hacia, o la posición, dependiendo de la posición del objeto que se está observando. Si el objeto está por encima de la línea horizontal o si el objeto está por abajo de la línea horizontal. Entonces, dependiendo de eso, los ángulos reciben un nombre. Entonces, si el objeto que se está observando está sobre la línea horizontal, tenemos lo que es un ángulo de depresión, perdón, de elevación. Si el objeto está encima de la línea horizontal, es la que pasa por el observador. Y si el objeto está arriba, tenemos un ángulo de elevación. En cambio, si el objeto está abajo de esa línea horizontal, entonces tenemos un ángulo de depresión. Esos son los nombres que reciben los ángulos. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a empezar a resolver algunos problemas. Los problemas no nos dice si es ley de senos o ley de los cosenos. Hay que ver cuál es el caso que aplica. Por ejemplo, aquí tenemos ese problema. Bueno, en el caso de ese problema tenemos un diagrama, así que va a ser más fácil resolverlo. Un camino recto forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Ahí están los 15 grados que se forman con la horizontal. El camino está inclinado 15 grados. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 57 grados, eh, un poste vertical al lado del camino proyecta una sombra de 75 pies de largo directamente con el camino, como muestra en la figura. Calcule la longitud del poste. Lo que nos está pidiendo es la altura del poste. El ángulo de elevación del Sol no se mide con respecto al camino, sino que siempre los ángulos de elevación o ángulos de depresión se miden respecto a la horizontal. Entonces esos 57 grados no llegan al camino, sino que pasan de ahí. Ahora, aquí se nos forma un triángulo donde la sombra, que sería esta de aquí, ese lado del triángulo, mide 75 pies. El problema nos está pidiendo la longitud del poste. Esto de aquí. Podemos calcular cuánto mide este ángulo porque ya sabemos de que el camino está inclinado 15 grados respecto a la horizontal, o sea que esto de acá mide 15 grados. Y además de eso, esto de acá es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Entonces, si esto hasta la horizontal es un ángulo recto y esta otra parte mide 15 grados, entonces podemos saber o podemos determinar que esto va a medir 105 grados. 105 grados. Y también podemos averiguar cuánto mide esto. ¿Cuánto mide eso? Porque igual como el camino está inclinado, en cualquier punto del camino que tengamos, a menos que el problema nos diga lo contrario, la inclinación del camino es de 15 grados, o sea que esta parte de acá mide 15 grados. Y como todo este ángulo mide 57 grados, entonces ahí ya podemos saber cuánto mide este de aquí. 42 grados. Entonces, se nos forma el siguiente triángulo con los siguientes datos. Esto que sería los rayos del sol, la sombra del poste y el poste. 75 pies
42 grados y 105 grados. Y el problema nos está pidiendo que calculemos esto. Entonces, si nos fijamos en el triángulo, lo que tenemos son dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Tenemos el caso lado, ángulo, lado. Entonces revisamos la ley de los senos y la ley de los cosenos para ver en cuál de esas dos leyes aparece ese caso y eso aparece en la ley de los cosenos. Entonces aquí podemos llamar a alfa, beta y gamma a los ángulos que nosotros queramos. Voy a llamar a alfa a este, voy a llamar este ángulo beta y voy a llamar este ángulo gamma. Entonces esto sería el lado A, lado opuesto a alfa. Este sería el lado B, el lado opuesto a beta y este sería el lado C. Bien, nos pide solo calcular A con la ley de los cosenos. Entonces, vemos la ley de los cosenos y para calcular A utilizaríamos esto. Utilizaríamos eso. Aunque creo que para utilizar eso necesitaríamos calcular B primero. Necesitamos calcular B. Lick, Ujú. ahí si es caso lado ángulo, el caso lado ángulo lado no sería ángulo, porque tenemos dos Ah, ángulos, sí, sí, otro aquí tengo lado. mal escrito esto. No es, son dos ángulos y la ley que utilizaría sería, si ya me extrañaba, porque iba a tener que calcular B, la ley de los senos. Sí, yo tenía mal escrito, gracias. Son dos ángulos y el lado comprendido entre ellos lo que tengo, ¿verdad? Entonces la ley de los senos, dos ángulos y un lado, no importa qué lado, es la ley de los senos la que utilizaría, ¿no? Porque así como estaba, iba a tener que calcular B para después calcular A y no iba a poder hacerlo. Ya me extrañaba. Bueno, gracias por la observación. Ahora sí. Entonces, la ley de los senos, voy a necesitar calcular el valor de gamma, pero el valor de gamma es bastante fácil de calcularlo, porque la suma de los tres ángulos siempre nos debe dar 180. Entonces, teniendo gamma, perdón, teniendo alfa y teniendo beta, puedo saber cuánto mide gamma. Gamma sería 180 menos 42 menos 105. Eso nos da 33. Ahora, como es A lo que voy a calcular, entonces utilizaría seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B. Ese no lo puedo utilizar porque no tengo el valor de B, pero puedo utilizar seno de gamma sobre C. Despejo para A. A me va a quedar que es igual a C, seno de alfa, sobre seno de gamma. De ahí pues solo sustituyo. C es 75. Alfa es 42 sobre seno de gamma. Gamma es 33. Hago esa operación y ahí ya me va a dar la longitud del póster. 75 por seno de 42 por seno de 30, entre seno de 33, bro. Entre seno de 33. 92.14. Ese es el valor de A y esa es la longitud del poste. Estas serían pies. 92.14 pies. Y ahí tenemos entonces la longitud del poste. Ahí tenemos la solución del problema. Tenía mal escrito ahí, ¿verdad? El caso era ángulo, lado, ángulo.
Y yo tenía lado, ángulo, lado. ¿Ven, alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Y podría explicar cómo encontró los ángulos otra vez que no lo entendí mucho esa parte? La inclinación del camino, ya el problema nos dice que son 15 grados. Si trazo la horizontal aquí, estos mismos 15 grados de ahí son los 15 grados que tengo acá. El poste está de forma vertical, entonces al trazar la horizontal, aquí se me forma un ángulo de 90 grados también, entonces ahí solo tengo que sumar esos dos ángulos. Y ya tengo 105 grados. Y aquí sucede lo mismo. Este es la horizontal, el camino me forma 15 grados con la horizontal. Ya tengo de que todo este ángulo mide 57 grados y que esta parte mide 15. Entonces puedo restar acá para encontrar este de aquí. 42 grados. Y ahí salen esos dos ángulos. Muchas gracias, Luis. Ya la Bueno, agarré. ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien, veamos otra entonces. Ve, aquí tenemos que los ángulos de elevación de un globo desde dos puntos A y B al nivel del suelo son 24 grados 10 minutos y 47 grados 40 minutos, respectivamente, como se muestra en la figura. Los puntos A y B están a 8.4 millas entre sí y el globo está entre los puntos en el mismo plano vertical. Calcule la altura del globo sobre el suelo. Ok. Lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos esta altura. Calculemos h. Al trazar esta altura, aquí se nos divide el triángulo que tenemos formado ahí. Si se fijan, hay un triángulo formado. Ese triángulo se nos divide en dos triángulos rectángulos. Entonces podríamos utilizar las razones trigonométricas utilizando triángulos rectángulos para resolverlo, ¿verdad? Pero sería más trabajo. Entonces, para eso mejor utilizamos la ley de los senos o la ley de los cosenos. Lo que vamos a hacer es que aquí se nos forman dos triángulos rectángulos. Podemos encontrar este lado de aquí, que me va a funcionar después como hipotenusa de ese triángulo, o este lado de aquí, que me va a funcionar como hipotenusa de este triángulo, para poder encontrar después esa altura. Entonces, aquí no importa cuál de los dos lados se encuentre. Tenemos el mismo caso anterior, tenemos ángulo, lado, ángulo. Tenemos el caso ángulo, lado, ángulo. El mismo, y otra vez vuelvo a escribirlo, la fijación con ese caso. Ángulo, lado, ángulo. El mismo caso anterior, entonces utilizamos la ley de los senos. Aquí puedo llamar los ángulos alfa, beta y gamma en el orden que yo quiera. Voy a llamar a este alfa, voy a llamar a este beta y voy a llamar a todo este ángulo de ahí gamma. Entonces, si llamo los ángulos con esos nombres, esto sería A, esto sería B y esto sería C. Y entonces puedo buscar B o puedo buscar A. Ahí no importa cuál de las dos trate de encontrar, ¿verdad? Pero lo que sí voy a necesitar para empezar es el tercer ángulo. Entonces siempre ya tengo dos ángulos. La suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Entonces voy a tener que gamma va a ser igual a 180 grados menos 24 grados 10 minutos menos 47 grados 40 minutos. Y eso da 108 grados 10 minutos.
Y ahí tengo gamma. Entonces, repito, puedo tratar de encontrar B o A, no importa cuál de las dos. Al final, las dos, cualquiera de las dos me va a servir. Entonces voy a encontrar B. Seno de beta sobre B igual a seno de gamma sobre seno de gamma sobre C. Despejo para B. Voy a tener que B va a ser C seno de beta sobre seno de gamma. O sea que B va a ser igual a C, que es 8.4. Seno de beta, 47 grados, 40 minutos, sobre seno de gamma. O sea que B sería 8.4 por seno de 47 grados, 10 minutos, entre seno de 108 grados, 10 minutos. 6.48. Ese sería el valor de B. 6.48. Ahora, esa no es la altura a la que está el globo, ¿verdad? Porque B es esto, de aquí. Pero ahí se nos forma un triángulo rectángulo entre B, la altura del globo, y el suelo. Se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, al encontrar B, lo que tengo es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, tengo el ángulo y H sería el lado opuesto. Entonces, el lado opuesto, hipotenusa, la razón trigonométrica que utiliza esos dos en un triángulo rectángulo es seno. Seno es opuesto entre hipotenusa. O sea que en este caso, seno de 24 grados 10 minutos sería igual al lado opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que en este caso sería 6.48. Despejo para H, que es la altura del globo. Y ya tendría entonces a qué altura está el globo. 6.48 por seno de 24 grados 10 minutos. 24 grados 10 minutos. 2.65. Estos serían millas. Y esa es la altura a la que se encuentra el globo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y que en este caso no importa si trabajamos con grados o trabajamos con grados y minutos. La respuesta no se verá afectada. En la parte decimal, tal vez la tercera, cuarta cifra decimal, podría haber un cambio, ¿va? Pero no importa si se trabaja así en esa notación, grados y minutos, o si se pasa eso a grados con punto decimal, ¿no? Ven que no solo va a ser 24 grados, habrá que pasar esos 10 minutos a grados, igual acá habrá que pasar esos 40 minutos a grados, ¿no? Para trabajar el ángulo tal y como debe ser. Porque si solo trabajan con los 24, solo con los 47, ahí sí va a afectar, ¿va? Porque se están quitando minutos a esos ángulos. De ahí, pues, la notación que utilicen no importa. Link para la parte final podríamos utilizar Pitágoras y sería lo mismo. Ah, si quiere utilizar Pitágoras, este lado no mide 8.4 millas, ¿va? Tendría que encontrar cuánto mide este lado, porque los 8.4 miden desde A hasta B. Entonces, tendría que encontrar primero cuánto mide esto de aquí. Porque ese valor de C que tiene no le va a servir para
para Pitágoras porque ese valor de C no es solo ese cateto de ese triángulo rectángulo, sino que C es todo esto. Entonces primero tendría que encontrar ese lado de ahí. Entonces ahí no podría utilizar Pitágoras, ¿no? A menos de que sí tenga ese, ¿cuánto mide ese lado? Listo, gracias. ¿Bien, alguna otra pregunta? Bien, veamos otro. Bueno, antes de ver los otros problemas, bueno, estos problemas hablaba de ángulo de elevación y algunos van a hablar de ángulo de presión, pero los nombres solo es por la posición donde se encuentra el objeto que está siendo observado. Si se está observando hacia arriba es un ángulo de elevación o si se está observando hacia abajo es un ángulo de presión. Ahora, el otro tipo de problemas que tiene que ver con ley de senos y cosenos son los problemas de rumbo o direcciones. Rumbo o dirección. Normalmente, el rumbo o la dirección que se aplica, digamos, a aviones, barcos, carros, bueno, el problema nos va a decir, nos va a mencionar el rumbo, nos va a mencionar la dirección, pueden ser dados de dos maneras. Una es que el problema nos diga que va con una dirección o que lleva un rumbo de tantos grados. Una dirección teta de tantos grados. Ese ángulo va a estar medido entre 0 y 360 grados. Ahora, cuando el problema nos da una dirección o cuando estamos hablando de rumbo, los ángulos se colocan de la siguiente forma. Tenemos aquí norte, sur, este, oeste. Entonces, si el problema nos da una dirección teta, un ángulo, digamos, de 120 grados o de 200 grados, o lo que nos dé problema, siempre y cuando esté entre 0 y 360 grados. Entonces, ese ángulo siempre, al momento de medirlo o de colocarlo, lo medimos a partir desde el norte, en este sentido. En ese sentido. De esa forma colocamos ese ángulo. Siempre desde el norte en ese sentido. No tenemos un ángulo en posición estándar o un ángulo positivo o negativo, no tenemos nada de eso. Nos da un ángulo en el cual se mueve el objeto, ya sea un avión, un barco, lo que sea que de lo que se esté hablando del problema. Y el ángulo lo colocamos de esta forma. Siempre desde el norte en este sentido. De ahí, si va a quedar en el primer cuadrante o va a quedar en este cuadrante o en este, pues eso ya va a depender de la medida del ángulo. Pero en sí, siempre el ángulo va a estar medido de esta forma. Esa es una forma en que el problema nos puede dar la dirección. Otra forma en el que el problema nos puede dar una dirección es una de estas siguientes. En esta notación. Norte, tantos grados, este. Norte, tantos grados, oeste. Sur, tantos grados este o
sur, teta grados, oeste. De esas 4 formas, no hay más. No hay una que diga teta norte o oeste, teta sur, no. Solo existen esas 4 en ese orden. En los 4 direcciones que tengamos acá, 4 notaciones, el valor de teta siempre va a estar entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados, sin incluir el 0, sin incluir el 90. Ahora, aquí la forma de colocar los ángulos es la siguiente. Siempre los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, va, en todos. Norte, sur, este, oeste. Sur, este, oeste. Y norte, sur, este, oeste, ¿va? Eso no va a cambiar en ninguna de las direcciones que nos den. Ahora, aquí significa lo siguiente, que el ángulo lo vamos a medir a partir del norte hacia el este. O sea que el ángulo comenzamos a medirlo aquí desde el norte en esta dirección que está el este. Ese es el ángulo teta. Por eso teta tiene que medir entre 0 y 90 grados, porque si teta mide más de 90 grados, se pasaría aquí y ahí tendríamos otra dirección, ¿va? Ya no sería la misma dirección que tenemos aquí. En ese, desde el norte hacia el oeste. Medimos desde el norte, pero hacia este lado. En esta, desde el sur hacia el este. Desde el sur hacia este lado. Y en esta, desde el sur hacia el oeste. O sea, desde el sur hacia este lado. Y de esa forma colocamos los ángulos cuando el problema nos está dando direcciones. Entonces, el problema nos puede dar un solo ángulo, no especifica si es norte-este, norte-oeste, sur-este o sur-oeste. Entonces, en ese caso, cuando solo nos da un ángulo sin especificar qué dirección es, se coloca de esta manera. Un ángulo medido entre 0 y 360 grados. Ahora, si nos lo da en esta notación, entonces se colocan de esa manera. Repito, solo son las únicas notaciones que hay. No va a existir una, por ejemplo, teta sur. No va a existir eso. Son las únicas notaciones que hay. De ahí, pues, si el objeto que se mueve va en alguna de las direcciones norte, sur, este, oeste, el problema lo va a decir, o que se mueve en dirección este, o en dirección norte, en dirección sur, o en dirección oeste, ¿verdad? Entonces ya se sabe que en esos casos, pues, va a ir sobre los ejes. Pero si no, pues, tenemos esas notaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Lick, ¿por qué no se puede decir que un ángulo viene del este y llega hasta el norte en esa notación? Porque esta notación, digamos, si usted escribe un teta norte, sería este de aquí, que el equivalente es este. Bueno, aquí le voy a poner otro valor mejor, digamos alfa, por ejemplo, que el equivalente sería este.
Entonces, por eso no tiene sentido, no tendría ningún sentido estar diciendo este teta norte si ya tenemos una para especificar ese tipo de dirección. Por eso no se escriben esas otras direcciones, solo esas 4 que tenemos ahí. Entre menos notaciones tengamos, más fácil va a ser resolver el problema. Ok, gracias, Lee. Aparte de que el ángulo aquí en estas notaciones nunca debe pasar de 90 grados, ¿va? Porque si el ángulo pasa de 90 grados, nos estaríamos pasando al otro cuadrante y ahí tendríamos otra dirección. Estas son cosas que hay que cuidar. Igual acá, el ángulo debe estar entre 0 y 360 grados. Bien, veamos un problema de esos. Bien, dice que el aeropuerto B está a 300 millas del aeropuerto A un rumbo de norte 50 grados este. Ok, déjenme revisar, que no se mira. Bien, entonces el aeropuerto B está a 300 millas del aeropuerto A un rumbo de norte 50 grados este. Un piloto desea volar de A a B. Erróneamente vuela en dirección al este a 200 millas por hora durante 30 minutos. ¿Cuándo se da cuenta de su error? ¿A qué distancia está el piloto de su destino en el momento en que se percate el error? ¿Y qué rumbo debe tomar su avión para llegar al aeropuerto B? Ok, vamos a hacer un diagrama acá. Parte del aeropuerto A. Aquí es el aeropuerto A. Y ahí va a partir todo. Entonces, aquí en el aeropuerto A, yo dibujo los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Entonces, el problema me dice que el aeropuerto B está a 300 millas del aeropuerto A un rumbo de norte 50 grados este. O sea que aquí mido desde el norte hacia el este 50 grados. Y ahí, 300 millas después, encuentro el aeropuerto B. Ahora, un piloto sale de A a B y vuela erróneamente en dirección al este. O sea que el piloto vuela en esta dirección. Ven que ahí no me da ángulo porque no es necesario. Pues ya me está diciendo que es en la dirección este, entonces ahí va sobre los ejes. En esta dirección. Ahora, no son 200 millas aquí, ¿verdad? Si yo escribo 200 millas ahí, eso está malo. Porque si leen bien el problema, estas 200 millas son por hora. Es velocidad. Y aquí no es velocidad lo que escribimos, es distancia. Entonces está volando 200 millas por hora, pero solo vuela durante 30 minutos. Significa que la distancia que recorrió en 30 minutos fueron 100 millas. 200 millas por hora y solo voló 30 minutos, entonces solo recorrió 100 millas, la mitad. Hasta este punto, ¿dónde se da cuenta el error? Entonces, las preguntas dicen a qué distancia está el piloto de su destino, o sea, lo que nos está pidiendo el problema es esta distancia, en el primer inciso. Esa es la distancia que nos está pidiendo el problema. Ahora, aquí podemos saber cuánto mide este ángulo. Aquí es fácil de calcularlo, los ejes son perpendiculares, ya tenemos de que esto mide 50 grados, entonces este ángulo de acá va a medir 40 grados, porque los ejes son perpendiculares, bro. 90 grados, este ya mide 50, entonces esto mide 40. Entonces, lo que tengo aquí, si me fijo, el triángulo que se me forma es lado
300, ángulo, lado. Ese es el triángulo que se me forma ahí, ¿verdad? Lo voy a dibujar aparte. Bueno, vamos a dibujarla mejor. Entonces tengo que esto mide 40 grados, esto 300, esto 100. Y primera pregunta es la distancia, ¿verdad? ¿Qué distancia? Aquí. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces tengo lado, ángulo, lado. Hoy sí tengo ese caso, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Entonces, este caso, reviso los casos para ver qué ley aplico y en este caso aplico la ley de los cosenos. Y les coloco un nombre a cada uno de ellos. Voy a llamar a este A este lo voy a llamar B, este sería C, que es el que quiero averiguar entonces. Esto sería gamma. Entonces quiero saber C, busco la ley de los cosenos, a ver cuál de las tres fórmulas me conviene, y me conviene esta. Coseno de gamma. Entonces, aquí sería 300 al cuadrado, más B, que es 100 al cuadrado, menos 2 por 300 por 100 por coseno de 40. Entonces, hago esa operación en la calculadora, 300 al cuadrado más 100 al cuadrado, menos 2 por 300 por 100 por coseno de 40. Y eso da 54.037.33, pero eso es C al cuadrado, ¿verdad? O sea que C sería 232.46, la raíz cuadrada de eso. 232.46. Estos son millas. Y esa es la distancia a la que se encuentra el piloto del aeropuerto B cuando se dio cuenta del error. 232.46 millas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué rumbo debe tomar su avión Tiene que ponerse a hacer más de cosas. para llegar al aeropuerto B? Entonces, en esa segunda pregunta, aquí en este punto, el piloto se da cuenta del error y debe cambiar su rumbo, ¿verdad? Entonces, lo que nos está preguntando el problema es aquí, ¿cuál es el rumbo que debe tomar para ir al aeropuerto B? Entonces, lo que nos está pidiendo el problema ahí es que dibujamos los puntos cardinales otra vez. En ese punto, ya no nos interesa el punto inicial, porque el piloto ahora está en ese punto. Siempre norte, sur, este. Y en este caso, para ese punto, este sería el oeste, ¿verdad? Entonces, el problema nos está pidiendo este ángulo de aquí. Ese ángulo. Vamos a llamar teta. Bien, para calcular ese ángulo, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular todo este ángulo, todo, este de acá, que si nos pasamos al triángulo que tengo dibujado acá, sería todo este ángulo de ahí. El ángulo alfa sería en este caso. Y a ese ángulo, una vez que lo tengamos, le vamos a restar este ángulo de aquí, que son 90 grados, para poder obtener teta.
Entonces, calculamos todo esto. Le quitamos los 90 grados y eso nos va a dar teta. Entonces vamos a calcular el ángulo alfa. Ahí pues voy a volver a utilizar la ley de los cosenos para calcular alfa. Reviso la ley de los cosenos y la fórmula que utilizaría para calcular alfa sería la primera, ¿verdad? Fíjense que también, si quiero, y puedo hacerlo sin ningún problema, como ya tengo el valor de C, ya tendría dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces también, para calcular alfa, si quiero, puedo utilizar la ley de los senos, porque ya tengo también los datos para poder utilizar la ley de los senos. Si quisiera hacerlo, pero voy a seguir utilizando la ley de los cosenos. Despejo para el coseno de alfa. O sea que coseno de alfa va a ser a al cuadrado, ¿cuánto era? 300 menos b al cuadrado, 100 al cuadrado, menos c al cuadrado, 232.46 al cuadrado. Entre negativo 2 por b, era 100 por c. Y eso me va a dar aproximadamente 300 al cuadrado menos 100 al cuadrado menos 232.46 al cuadrado. Ok, vamos a revisar si copié la decimal. 300 al cuadrado menos 100 al cuadrado menos 232.46 al cuadrado. Entre negativo 2 por 100 por 232.46. Entre 2 por 100 por 232.46. Ok, eso da aproximadamente negativo 0.5584, ¿verdad? Entonces le aplico eso. Aquí no importa si me da negativo, ¿verdad? Eso es lo de menos. Aplico el coseno inverso a esto. Y da que alfa es igual a 123.95 grados. Bien, ese es el valor de alfa, ese es el valor de todo este ángulo. Pero el que a mí me interesa es teta. Entonces el valor de teta sería todo ese ángulo menos 90 grados. Así que tendría que teta, en este caso, es alfa menos 90 grados. O sea que el valor de teta sería alfa menos 90 grados, 33.95 grados. O sea que la respuesta al inciso, al número 2, que rumbo debe tomar el avión para llegar al aeropuerto B, sería, bueno, la voy a escribir aquí, el primero sería 232.46 millas. Es la que tengo acá. Y el 2 sería norte 33.95 grados este. Vean que según el dibujo, así como está colocado, y así salió el dibujo, el ángulo está medido desde el norte hacia el este. Por eso la notación es norte 33.95 grados este.